Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente, por la gracia de Dios, en una entrega más de nuestro estudio de hombre a hombre. En esta mañana voy a tocar un aspecto que pienso que debe ser de suma importancia para cada uno de nosotros. Todos los aspectos tratados anteriormente son importantes porque, en primer lugar, son tratados con la palabra de Dios, con un enfoque totalmente bíblico. Pero pienso que este tema que voy a compartir con ustedes brevemente hoy debe ser muy trascendental en nosotros. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema sinceros y fieles. Ese es el tema y está basado en la palabra de Dios, específicamente en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Como muchos de ustedes saben, la iglesia en Corinto era una iglesia realmente problemática. Habían diferentes situaciones allí de pecado, situaciones de desorden, que el apóstol Pablo en la primera epístola tiene que enfrentar bíblicamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de un hijo que estaba con su madrastra, estaba viviendo amorosamente con la mujer de su padre. Eso lo vemos en 1 Corintios, el capítulo 5. Vemos también que habían problemas, habían litigios, habían enfrentamientos de creyentes frente a los impíos. Habían situaciones también de desorden, de caos y anarquía al momento de tener contacto con la Santa Cena y otras más. En fin, la iglesia en Corinto fue una iglesia muy problemática y el apóstol Pablo en muchas ocasiones tiene que referirse a ellos y reprenderles duramente con la palabra de Dios. Ya a la luz de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo tiene otro sentido, tiene otro matiz en cuanto a los temas que trata, porque aquí ya en el capítulo 2 de los Corintios, pues ya tenemos una iglesia más madura, una iglesia que se ha limpiado de algunas de las cosas que el apóstol Pablo le había corregido en la primera epístola. Y en el capítulo 11 específicamente, el apóstol Pablo tiene un versículo que considero que es de mucho provecho y de importancia para nosotros. Acompáñenme por favor a segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 3. Un versículo un tanto conocido. Dice la palabra de Dios en este versículo. El apóstol Pablo, después de venir hablando de su ministerio, después de darle gracias a Dios en el capítulo 8 por cómo los corintios habían cambiado su actitud y su vida espiritual, el apóstol Pablo dice, vamos a tomarlo desde el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es el versículo 3 que es nuestro texto puntual en este momento. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, está la importancia de esto. Notemos, había una preocupación que yo pienso que también debe ser una preocupación tuya y mía como cristianos, en la época, en la generación que Dios por su misericordia nos ha permitido vivir como cristianos. Al apóstol Pablo realmente le preocupaba, con relación a sus hermanos en Corinto, le preocupaba la astucia de Satanás llegara, así como en Eva, a distorsionar en ellos, a descuadrar en ellos, a que realmente sus sentidos espirituales, su vida, sus pensamientos fueran extraviados, se perdieran de ser fieles. Porque yo digo, hermanos, que esto debe también de preocuparnos a nosotros. Satanás, quien tentó a Eva en el huerto de Edén,
manipuló a Eva es el mismo que hoy en día sigue con el mismo método de operación. Así como Satanás, con su astucia, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que la serpiente era más astuta que los demás animales. Así como Satanás pudo hacer que los sentidos de Eva fueran extraviados, también lo hace nosotros hoy en día, los cristianos. Notemos lo siguiente, el apóstol Pablo le preocupaba esto, porque el que se extravía no le es fiel a Cristo. Y extraviarse aquí es interesante porque habla desde el punto de vista espiritual. Es usted perder el camino hacia la fidelidad a Cristo. Y muchos cristianos estamos jugando con este aspecto. Y note cómo el apóstol Pablo define esta fidelidad a Cristo. Dice sincera. Lo que significa que si el apóstol Pablo utiliza la palabra sincera es porque existe una fidelidad falseada. Totalmente errada, totalmente apartada de la realidad. ¿Y qué es serle fiel a Cristo? Serle fiel a Cristo, hermanos queridos, no es simplemente, escuche con atención, no es simplemente asistir a un culto. Que aún un inconverso, un impío puede asistir a la iglesia, quizás llegar hasta más temprano que tú y que yo. Pero serle fiel a Cristo no es simplemente visitar la iglesia, ir a la iglesia. Serle fiel a Cristo no es tener años van y años vienen en la fe. Eso no solamente es serle fiel a Cristo. La fidelidad a Cristo no se identifica con una acción, sino con una condición. Es un estilo de vida. Serle fiel a Cristo es vivir apegado total y absolutamente a su voluntad, a su autoridad y a su palabra. El cristiano que no vive conforme a las escrituras, conforme a los preceptos de Dios, el cristiano que no vive bajo la autoridad voluntaria a Dios, no es fiel. No es fiel a Cristo. El que no obedece la palabra de Dios, el que no se somete a la palabra de Dios, el que no se somete a Cristo Jesús, no es fiel. Aunque llegue temprano a los cultos, aunque recite muchos versículos de la Biblia, esas cosas son buenas. Son un resultado positivo, pero no es el todo. Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, busca una sincera, una fidelidad que no sea falseada, una fidelidad que no esté bañada por aspectos personales como el ego, como el orgullo, como el que me vean, sino una fidelidad que se apegue a las exigencias de Cristo Jesús. Cuando un cristiano se extravía, cuando un cristiano producto de Satanás, producto de distorsionarse, producto de apartar la mirada de Cristo y de las Escrituras, corrompe su fidelidad a Cristo, se va a notar. Por eso hoy en día nosotros tenemos muchos cristianos, padres cristianos, tenemos esposos cristianos, tenemos esposas cristianas, tenemos hijos cristianos en las iglesias, tenemos hasta líderes cristianos, lamentablemente, en las iglesias, que no entienden el concepto de lo que es la fidelidad a Cristo y se enfoca desde el punto de vista de él hacer muchas cosas. Y por eso nosotros tenemos frases tales como fulano hace mucho, fulano o fulana se mueve mucho en la iglesia. Esas son gente fiel. Y sin embargo, muchas veces los corazones de gente que hace mucho en las iglesias están llenas de egocentrismo, de orgullo personal, de deseo de proyección, de deseo de dejar un legado totalmente humano y errado, pero no de vivir apegado a las Escrituras. El apóstol Pablo decía que él temía que esto sucediera en la iglesia de los Corintios, una iglesia que ya había sido golpeada por pecados y que el apóstol Pablo había tenido que trabajar espiritualmente con ellos. Él temía, él decía en pocas palabras, yo tengo miedo
Me preocupa, es el término correcto, que así como Eva sucumbió ante Satanás por su astucia, los sentidos de ustedes como cristianos se pierdan de llegar a serle sinceramente y verdaderamente fieles a Cristo Jesús. Y hermano que me ves y me escucha, ¿cómo está tu fidelidad a Cristo? ¿Tú crees que teniendo muchos años en la iglesia ya con eso cumpliste con serle fiel a Cristo? ¿Tú crees que con decir que tú eres una persona emblemática en la iglesia, ya con eso eres fiel a Cristo Jesús? Tal vez tú crees que con dirigir un culto ya le estás siendo fiel a Cristo Jesús, ya cumpliste siéndole fiel a Cristo. Tal vez pensamos que porque predicamos en el púlpito ya le somos fiel a Cristo Jesús y que ya no se necesita hacer más nada. Pensamos que porque oramos de una manera larga, con palabras rimbombantes, con palabras finas, ya le fuimos fiel a Cristo Jesús. Hermano, si esa es la forma en cómo pensamos, estamos extraviados. Nuestra fidelidad entonces no está correcta. No le estamos siendo fieles a Cristo. El aspecto en el que me quiero enfocar también, este segundo aspecto, es en el aspecto de la sincera. Cristo quiere sinceros fieles. No gente que verbalmente diga que son fieles. Gente que vivan siendo fieles a Cristo Jesús. Gente que la palabra de Dios sea la brújula que dirija su vida. Gente que la palabra de Dios sea el norte que rija su vida. Gente que la palabra de Dios sea el mapa que guíe, que dirija su vida. Eso es lo que quiere Cristo. No gente que diga y que hable bonito, porque de eso hay muchos. De hecho, las iglesias están llenas de gente que hablan bello, que hablan hermoso. Hacen unas oraciones que uno cree que está como en el cielo ya. Eso no es lo que busca Cristo. Quiere una fidelidad que sea pura y que salga de un corazón que reconozca que depende de Cristo Jesús, que debe estar en obediencia, sujeta a Él. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo no quiere una fidelidad que sea fingida para aparentar espiritualidad, para aparentar que eres un buen esposo, para aparentar que eres un buen padre, para aparentar que eres un buen cristiano, para aparentar que sirves a Dios. Lo que Cristo quiere es una fidelidad que te lleve a hacer esas cosas de manera sana, de manera pura, entendiendo que Cristo es la cabeza, que Cristo es quien gobierna la iglesia, porque la palabra de Dios dice que Dios lo ha dado como cabeza a la iglesia y que puso todas las cosas bajo sus pies. Cristo quiere que le seas fiel a Él, no por las cosas que puedes conseguir con estos. Esa también es una fidelidad fingida, no es sincera, cuando sirves a Dios para conseguir cosas de Él. Bueno, yo voy a servir a Dios porque entonces Él me va a bendecir. Servir a Dios con ese concepto también es una fidelidad que no es sincera, porque estás tratando a Dios como si Dios fuera un banco, como si fuera un trueque, un intercambio. Yo voy a hacer esto para que tú me des tal cosa. Esa no es una fidelidad sincera. Y esa preocupación que tenía el apóstol Pablo debe ser tu preocupación, querido hermano, y mi preocupación. ¿Tememos nosotros de que nuestra fidelidad no sea sincera? ¿Tememos nosotros de que Satanás pueda extraviar nuestros sentidos? Hermanos, nuestros sentidos espirituales están correctos. ¿Estamos nosotros espiritualmente hablando, oyendo a Dios, viendo a Dios? Nosotros estamos en eso, nuestros sentidos están en contacto con la palabra de Dios. ¿O estamos partiendo del aspecto humanístico, del aspecto emocionalista? Con esto pintar un paisaje de fidelidad cuando realmente lo que hay en nosotros son deseos bajos, pasiones bajas, de proyectarnos, de
vendernos como que realmente somos lo que se necesita en la iglesia, de vendernos como que somos buenos padres, buenos hijos, buenos cristianos, para que nos vean y esto traiga opiniones positivas a nosotros. Hermanos, si es con esos conceptos, nuestra fidelidad es falsa. No es una fidelidad sincera a Cristo. Puede ser una fidelidad, entre comillas, al pastor. Puede ser una fidelidad, entre comillas, a algún hermano o hermanos de la iglesia, pero no a Cristo. Cristianos que son más fieles a personas que a Dios. Hay cristianos que tienen un culto a la personalidad. Son fieles a sus líderes locales en sus iglesias, que son fieles a maestros en sus iglesias, son fieles a cristianos en sus iglesias. Son capaces de hacer cualquier cosa por esas personas. No son fieles a Cristo. Dios nos va a pedir cuenta por nuestro nivel de fidelidad a algún hermano de la iglesia. Eso es bueno y motiva a las relaciones interpersonales en las iglesias. Pero Dios lo que va a requerir es de si nuestra fidelidad fue sincera, fue de verdad, salió de un corazón humillado que reconoce que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano, yo espero que en esta mañana, en este momento, tú puedas meditar en estas cosas. Y que la preocupación de Pablo sea también la nuestra, de cómo andan nuestros sentidos, de que si nuestra fidelidad es sincera o es falsa. Si es falsa, debemos quitarla de nosotros y empezar a sincerizarnos con Dios, a sincerizarnos con el Señor Jesucristo. A Dios no le interesa tu conocimiento secular, tu conocimiento espiritual, la majestuosidad quizás de las cosas que puedas hacer. A Dios nada de eso lo intimida ni lo sorprende tampoco. Dios lo que sí demanda es una fidelidad sincera, real, apegada a la palabra de Dios, a los preceptos. Dios te bendiga, querido hermano, y que Dios nos ayude a ser esos cristianos fieles, esos cristianos que verdaderamente están al pie del cañón, en medio de una generación que cada día es perversa y maligna. Dios quiere que nosotros seamos los cristianos, los padres, los esposos, los hijos, que verdaderamente vivamos una vida sincera, siéndole fieles a Él y solo a Él. Bien.